Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Yo debo reconocer que el día de Navidad, leer un pasaje del Evangelio de San Juan, concretamente el prólogo, lo que se llama el prólogo, que es el comienzo del Evangelio de San Juan. El capítulo primero y primeros versículos, yo debo reconocer que, de verdad, que siempre me da tristeza, porque ahí se lee esas palabras del Evangelio que dice: vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y a mí eso me da mucha pena, porque el día de Navidad que la Iglesia escoja ese pasaje, que me parece muy bien, porque la Iglesia sabe más, es madre además, y tiene muchos años de tradición, no solo de magisterio, sino de tradición. Y por eso que haya querido escoger ese pasaje me parece bien, pero a mí me da tristeza. Porque dice el Evangelio de San Juan, el verbo de Dios, y vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a continuación añade: y a todos los que le recibieron, a Jesucristo, les dio poder para ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, que no han nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni el querer del hombre, sino de Dios. Ese es el proyecto de Dios para el hombre. Ese es el plan que Dios, desde antes de la creación del mundo, como diría San Pablo en una de sus cartas a los Efesios, desde antes de la creación del mundo, el plan que tenía Dios era crear el mundo para crear al hombre, esa criatura que Dios quiso crear para que fuera feliz con él eternamente. Y para eso articuló, digamos, un plan, y el plan era crear al hombre y además hacerle hijo suyo. Por adopción, no por naturaleza, evidentemente, pero por adopción. El otro día estaba hablando yo con unos padres que me hablaban con mucho orgullo de su hijo mayor, que tiene 3 hijos, son 3 hijos, que su hijo mayor, que ya está en la universidad y que está estudiando, y yo le decía en plan de broma, pero bueno, la realidad era esa. Anda, de lo que nos costó que comiera en el colegio, ¿no? Y que comiera la comida que le poníamos en el colegio, que se la ponía a él y a todos, ¿no? Y la madre se reía y me decía, a veces me contaba que le llevaban a la cocina y le daban comida que él quisiera, no la que le daban a los demás compañeros. Bueno, la realidad es que este niño y su hermana melliza son los dos adoptados. En cambio, después estábamos hablando allí, esperando a que viniera un profesor para tener tutoría, y apareció el tercero, que era el que todavía estaba en el colegio, que este es un hijo natural. Es decir,
la vida es así, es decir, que los padres decidieron adoptar porque no venían los hijos y al final después vino un hijo. Me estuve metiendo con el hijo y delante de ellos, porque estábamos allí de charla un poquito. Pero bueno, los hijos adoptivos y el hijo natural. Los tres igual. Los tres igual. Y además me decía la madre como su hija, cuando salía el tema de no sé qué, no sé cuánto, tal, decía, no, es que yo soy rusa, no te metas conmigo. Y además yo voy con Rusia. Bueno, no quiero que haya guerra, pero yo voy con Rusia. La chica ya 18 años. Entonces la gente se queda sorprendida. ¿A qué tú vas a ser rusa? Pues sí, soy rusa. Hijos adoptivos. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Hijos en el Hijo, pero adoptivos. Pero hijos de Dios. Y si eso el pecado lo trastocó, por eso te digo que vino los suyos y los suyos no lo recibieron, y si eso el pecado lo trastocó, no por eso Dios se desanimó, no por eso Dios tiró la toalla, sino que articuló, continuando con la palabra, el modo de remediar. Entonces envió a su propio Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, que se hizo carne, y asumió nuestra propia naturaleza. Por eso tú y yo hemos de tener muy en cuenta esto, que cuando decimos yo soy hijo de Dios, no estamos expresando una metáfora, ni un modo piadoso de hablar. Somos hijos, engendrados por Dios, sí, realmente, sí. Porque Dios nos comunica su sangre, su gracia, a través de la oración y de los sacramentos, que esa es la virtud de la esperanza, confiar en los medios que Dios te da, que Dios nos da, no en el dinero, no en, pues no sé, ayer fue San Antonio, ¿no? San Antonio Abad, pues San Antonio decía en la biografía pequeñita que leía, que San Antonio, que tenía muchas tierras heredadas de sus padres, y además tierras fértiles, decía. Me hizo mucha gracia. Pues lo entregó todo, colocó a su hermana en un convento y ese fue otro. Pero bueno, eso de colocar a su hermana me parece un poco... Se ve que la hermana estaría de acuerdo, claro está. Pero que tenía tierras muy fértiles. Pues ni las tierras fértiles, ni el dinero, ni el poder político, ni el poder de inteligencia, ni nada de eso es motivo de esperanza. La esperanza es en los medios que Dios te da. La oración y los sacramentos. Por eso, Señor, estamos aquí contigo y somos conscientes de que tú nos está constantemente enseñándonos el camino de un hijo de Dios. Aunque ese camino pase por la cruz, como tú, que pasaste por la cruz y repetía, pues aquello, hágase tu voluntad y no la mía. Y Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa expresión que los teólogos y todos le han dado muchas vueltas, yo lo veo también muy, vamos a decirlo así, muy lógica, ¿no? Es decir, Dios quiso que su Hijo, Jesucristo, el Dios hecho carne, padeciera también en la soledad que uno puede sentir cuando piensa que en su vida, que está solo, que no hay ninguna razón de motivo de esperanza, de alegría, de optimismo, cuando uno piensa que aquello está metido dentro de una cueva, que no ve nada, y está todo, no encuentra la salida, no encuentra... Pues eso le pasaba a Cristo en la cruz. Pero, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero lo decía para que tú
y yo fuéramos conscientes de que Dios nunca nos abandona, a Él tampoco. Aunque veamos oscuridad y no encontremos por dónde vamos. Esta es una anécdota que yo voy sacando anécdotas a veces de mis años en México y otras de mis años en Galicia. Pues yo creo que esta es de México. Una chica, no voy a decir el nombre porque no entiendo, no sé chino, pero bueno, es china y criada en Canadá. Y entonces ahora reside en Taiwán. Tiene dos pasiones claras, la medicina y la música. Y en las dos encontró la luz de Dios. En los primeros años de carrera, estudiando la anatomía humana, no podía dejar de asombrarse del orden, de la interconexión de cada una de las partes del cuerpo humano. Y cayó en la cuenta de que estar sanos y vivos es un milagro continuo. Y el caos no puede ser la explicación. Le parecía imposible que ese orden excelente, hasta en los más pequeños detalles, surgiera por casualidad. A la vez, se preparaba para un concurso de piano, porque le gustaba el piano, es decir, yo he tenido compañeros de carrera, yo estudié matemáticas, de carrera de matemáticas que además hacían los años de piano, que son un montón de años de piano. Pues ella también estaba estudiando piano y se preparaba para un concurso y sufría porque no conseguía interpretar a la perfección la última sonata de Schubert. Yo debo reconocer que ni la primera. Horas y horas de ensayo tenaz y siempre se escapaba una pequeña falta, algún pequeñísimo error. Se sentía frustrada. Algo se le escapaba. Un día vino a visitar a su familia una tía suya que era cristiana. A esta chica le llamó mucho la atención que rezara antes y después de las comidas y a prepararse para dormir. Y empezó a imitarla, buscando la paz interior, nada más. El día del concurso seguía insegura con la interpretación y le vino la idea de pedir ayuda al Dios de los cristianos. A medida que se desarrollaba la prueba, se dio cuenta de que estaba tocando de maravilla y la pieza que peor dominaba fue la que más gustó. La chica obtuvo un 96 sobre 100 de puntuación, pero sobre todo ganó la fe. Aquella mujer se dio cuenta de que por encima de sus capacidades estaba un Dios que le iluminaba. Pues eso es lo que tenemos que sentir tú y yo, un Dios que no solamente nos comprende, no solamente nos ve, no solamente nos entiende, sino que además está pendiente de nosotros. Y por eso nuestra oración tantas veces tiene que ser la oración de un hijo con su padre. ¿Qué te enseñó? ¿Qué nos enseñaste, Jesús? Cuando los discípulos te pidieron que les enseñaras a hacer oración. Pues nos enseñaste el Padre Nuestro, a llamar a Dios Padre. Y los primeros cristianos además comprendieron que tú cuando te dirigías al Padre a veces le llamabas Abba, que significa papá. En hebreo. El hebreo actual, los niños cuando llaman a su padre le llaman Abba. Si has estado en Tierra Santa y has estado cerca de familias judías o hebreas, pues les habrás oído que el niño llama así a su padre. Pues Dios se dejaba llamar por su hijo papá. Y San Pablo en una de sus cartas lo recoge, cuando habla de que somos hijos de Dios. Abba, Padre. Por eso, cuando nos acercamos al Señor y le pedimos que nos enseñe a tratar a Dios, Él nos enseña el Padre Nuestro. Cuando oréis, habéis de decir Padre Nuestro. Dice el Concilio Vaticano II que vino el Hijo enviado por el Padre, quien nos eligió en Él antes de la creación del mundo y nos predestinó a ser hijos adoptivos, porque se complació en restaurar en Él todas las cosas.
Y el primer fruto de esa restauración obrada por Cristo fue nuestra filiación divina. Qué importante es llevar a los niños pronto a ser bautizados, para que ya el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vaya trabajando el alma. Y tú dices, pero si en un bebé, ¿cómo va a ir Dios trabajando el alma? Pues sí, igual que una madre va trabajando, o un padre, ¿no? A veces me encuentro con padres primerizos, o no, que el hijo no les deja dormir, ¿no? Que les da problemas porque, pues eso, por supuesto las tomas que hay por la noche, cada 3 horas, lo que sea, pero a veces es que no los deja dormir. Y está constantemente, y además pasan meses y meses y meses. Entonces me cuentan que a veces que acuden a una especie, que no sé, me dicen en inglés, pero a veces me confundo, una especie de enfermera o una coach que les va orientando cómo tienen que tratar al niño para que el niño vaya cogiendo unas pautas de comida, de sueño, tal, y de música, de luz, para que el niño vaya durmiendo, ¿no? Y sobre todo también que los padres puedan dormir tranquilos. Porque, bueno, y entonces me hace gracia lo del coach, cómo van, pues me parece muy bien, además, pues Dios nos ha puesto como modelo a su Hijo. Por eso, cuando leemos el Evangelio y vamos intentando seguir los pasos de Cristo, estamos siguiendo los pasos de un Hijo de Dios. Y decía San José María, el que no se sabe Hijo de Dios, desconoce su verdad más íntima y carece en su actuación del dominio y del señorío propios de los que aman al Señor por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas. Te cuento una anécdota que recoge un escritor italiano, que por cierto ayer hablaba con bueno, más que un profesor, es un becario, es decir, es un estudiante de magisterio que está haciendo prácticas en el colegio, mientras que está haciendo la carrera. Y entonces me habló de un escritor italiano, me preguntó si lo conocía, le dije que sí. Y este escritor italiano, en una de sus conferencias, hablando de sus libros, habla de un sacerdote. Y él narraba que quien le movió a dedicarse a la literatura y a dar clases a adolescentes en un liceo, es decir, en España sería un instituto, en Italia sería en un liceo, en el sur de Italia fue Don Pino, así llamado. ¿Quién fue Don Pino? Pues Don Pino es un hombre sacerdote que da clases de literatura, daba clases a adolescentes y además en sus ratos libres, pues Don Pino se dedicaba a sacar a los chicos de la calle para que dejaran de trabajar para la mafia siciliana, que servían de esos niños mulitas para transportar la droga. Y Don Pino, pues, les encargaba de cosas, trabajaba con cosas. Total que ya se le hace un enemigo de la mafia y contratan a un asesino profesional. Le llaman el cacciatore, el cazador, que lleva 30 asesinatos perfectos. Y aquel hombre, pues, se pone a analizar los movimientos de Don Pino y se da cuenta de que es una presa muy fácil, porque es que hablaban estos días del atentado que tuvo este político español, pues como hayan puesto escuchas en su casa para tener perfectamente vigilado. Este no lo necesitaba porque veía que Don Pino era un hombre que siempre tenía las mismas costumbres, la misma rutina, y además que no estaba mirando siempre por la espalda a ver si alguien le está siguiendo, porque le da igual, no se preocupa si va a ser asesinado o no. Total, que lo espera en el estacionamiento y cuando él está a punto de entrar en su vehículo se acerca por detrás y le apunta a la cabeza. Don Pino, al sentir la presencia de un asesino, voltea el rostro, le mira la cara y le sonríe. Y le dice, te estaba esperando. Y en ese momento el asesino le dispara y lo mata.
Aquel hombre, después de matar a este sacerdote, se queda muy tocado. ¿Quién me pudo haber mirado a los ojos con amor y sonreír en el momento de más violencia en su vida? Se preguntaba. Y aquel hombre, después de estar dándole vueltas y removiendo su conciencia, se convierte. Se entrega a la policía. Además se hace un testigo protegido, cambia de identidad, va a la cárcel los años necesarios. Pero después se convierte por completo. Sale de la cárcel y aquel sacerdote, no olvida nunca a aquel sacerdote don Pino, y cuando le fue a matar le miró a los ojos y le sonrió. Y contaba eso, que nunca lo olvidó. Pues nosotros, que podemos tener heridas del pasado, cosas que afectaron nuestra vida, la sensibilidad, que hay que sanarlas, el punto de partida y de llegada para sanar nuestras heridas, aún mejor, para no dejarse herir, es tener bien clara nuestra identidad de hijos de Dios. Porque un corazón bien anclado es un corazón como el de este sacerdote, incapaz de ser herido por ninguna bala. A vivir con sentido de hijos de Dios, aprendemos a tratar además a los demás, porque han recibido también el bautismo como nosotros, hijos de Dios. Nuestro Señor ha venido a traer la paz, la buena nueva, la vida a todos los hombres, no solo a los ricos, ni solo a los pobres, decía San José María. No solo a los sabios, ni solo a los ingenuos, a todos, a los hermanos que hermanos somos, pues somos hijos de un mismo Padre Dios. No hay pues más que una raza, la raza de los hijos de Dios. No hay más que un color, el color de los hijos de Dios. Y no hay más que una lengua, esa que habla al corazón y a la cabeza sin ruido de palabras, pero dándonos a conocer a Dios y haciendo que nos amemos los unos a los otros. Porque somos hijos de Dios, hermanos. Hace un año y pocos meses estuve, además nos llevó a los profesores y a sus cónyuges, pues nos llevó el colegio a los que quisieran ir, claro, a Puy de Fou, que está en las afueras de Toledo. No sé si sabes lo que es, pero son representaciones de historia de España, además muy bien hechas. Y es una compañía francesa. Y yo, al final del espectáculo de la noche, que es más, a mí me parece muy grande, han cambiado algunos, puesto algunos nuevos, pero el de la noche que yo pude contemplar, pues que estábamos allí miles de personas, porque eran miles de personas. En una noche de septiembre, de primera semana de septiembre, pues estábamos contemplando aquello y nos estaban representando pues una serie de momentos de la historia de España y uno sale, yo salía, y además veía que mucha gente salía igual que yo, orgulloso de ser español. Y pensaba, y esto me lo han tenido que decir los franceses, ¿no? Ya pensaba yo esto, a lo mejor era muy poco, un planteamiento muy corto por mi parte, pero es lo que pensaba. Que los franceses vengan a decirme y que me sienta orgulloso de ser español. ¿Y por qué te digo esto? ¿Por qué te cuento esto? Porque pensaba a la vez en lo que no hay más que un color, el color de los hijos de Dios, no hay más que una lengua. Me venía la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que también estos propios autores de Puy de Fou también estrenaron una película donde hablan de cómo la Revolución Francesa aplastó a un pueblo porque no participaba en los sentimientos de la Revolución Francesa. Porque eran católicos, además, y querían vivir su fe católica, y los aplastó. Bueno, pues la Revolución Francesa, con tanta igualdad y fraternidad, se queda muy corta
de lo que es la fraternidad cristiana. Muy corta. La realidad de que somos hijos de Dios y hermanos pasa por encima de color, de raza, pasa por encima de lengua, pasa por encima de edad, pasa por encima de todo. Y por eso hemos de tratar a los demás, pues eso, con la caridad cristiana. Que como decía yo a los niños, la caridad cristiana es querer a los demás o amar a los demás con el corazón de Dios. Y miraba al niño que tenía al lado en la catequesis, le decía, no como el corazón tuyo que es pequeñito, como el de una rana. Se reían todos, ¿no? Digo, el corazón de Dios, eso es la caridad. ¿Cómo ama Dios a esa persona? A aquella. Eso es la caridad. Y esa es la fe, la esperanza y la caridad. Por eso, teniendo esa conciencia clara del amor que Dios nos tiene, vayamos por la vida anclados, fortalecidos. Santo Tomás Moro, que como saben murió mártir porque lo mató el rey de Inglaterra porque se oponía a que dejara a la reina que tenía, a la mujer que tenía, que era española además, y se casara con otra. Pues le decía, en la Torre de Londres, le decía a su hija Margarita, que es la que le entendía mejor, ten ánimo, hija mía, y no te preocupes por mí, sea lo que sea que me pase en este mundo. Nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Pues se lo pedimos al Señor, Señor, que tú me estás esperando en cada momento y estás pidiéndome que me ayude, que yo me dirija a ti y te pregunte, Señor, ¿qué quieres que haga ahora? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué podemos hacer ahora, Señor? Y te pido ayuda para hacerlo, porque a veces me cuesta, porque a veces no me apetece, porque a veces pues veo que las dificultades son grandes, o me da vergüenza incluso dejar de mostrar que soy hijo de Dios. Como decía San José María, Dios nos espera en cada persona. El actual operador del Opus Dei, citándole en una de sus cartas del año 2018, decía, y que quiere hacerse presente en sus vidas también a través de nosotros. Nos lleva a procurar dar a manos llenas lo que hemos recibido. Y en nuestras vidas, hijas y hijos míos, hemos recibido y recibimos mucho amor. Darlo a Dios y a los demás es el acto más propio de la libertad. Porque la libertad no es hacer lo que nos dé la gana. La libertad no es escoger entre el bien y el mal. La libertad es escoger el bien. La libertad es eso, vivir de amor, escogiendo el bien, porque el amor es el querer, el dar, el darse. Y ahora nosotros que tenemos por delante pues toda una vida con unas familias que Dios te ha querido dar, pues pensar en eso, como decía San José María, al pensar en los hogares cristianos, me gusta imaginarlos luminosos y alegres, como fue el de la Sagrada Familia. El mensaje de la Navidad resuena con toda fuerza. Lo hemos pasado hace unas semanas. Gloria a Dios en lo más alto de los cielos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Que la paz de Cristo triunfe en vuestros corazones, escribe el apóstol. La paz de sabernos amados por nuestro Padre Dios, continúa San José María. Incorporados a Cristo, protegidos por la Virgen Santa María, amparados por San José. Pues sí, de ese modo estamos. De ese modo estamos, Señor. Me ha venido a la cabeza, porque siempre me viene cuando cito delante del sagrario a José María, unas palabras que escribió San José María. Tú sabes que a veces, antes, cuando se consagraban los altares, se incluía una reliquia de santos, de mártires, en el centro del altar. Y también se ponía un pequeño pergamino, una pequeña escritura, diciendo que se había consagrado, quién le había consagrado y tal.
y explicando. Entonces San José María, cuando consagró un altar allá en Roma, quiso poner esa certeza que él tenía, de que junto al sagrario siempre está acompañándole José y María. En vuestras familias está presente José y María. Que tengamos nosotros llevar ese amor de Dios a cada uno, que sepamos llevar esa paz, esa alegría, esa tranquilidad. Como decía San José María, hogares luminosos y alegres. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.